Cristo, gloria a Dios, aleluya. Tengan todos muy buenos días, amados amigos y hermanos que escuchan esta prestigiosa emisora, amén, la hermosa estéreo. Estamos por aquí en su programa La Voz de Dios en Acción, aleluya. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a escuchar palabra de Dios, porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder, aleluya, gloria a Dios. Les invito a todos a estar sintonizando este hermoso programa, amén, en el nombre del Señor. Estamos en este programa bajo la dirección primeramente del Espíritu Santo, gloria a Dios. También el director general, nuestro hermano Hernando Salamanca, el pastor Hernando Salamanca. Hoy en los controles tenemos a nuestro hermano Eric Cabeza, amén, que está allí pendiente de que todo salga bien en el nombre del Señor. Hoy nos acompaña la pastora Aurora. En el nombre de Jesús, pastora Aurora, un saludo. Gloria a Dios, Señor bendiga, Señor Juan, esta mañana. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermano, estamos aquí para hacer la voluntad del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amén. Creo que en pantalla pueden salir algunos números de teléfono para que se contacte con la emisora, con el templo, la hermosa, y pueda pedir su oración, hacer su petición de oración en el nombre de Jesús. También voy a dar los números de teléfonos de este programa, que son el 323-239-6875, para que usted pueda estar pidiendo la oración. Amén. Siempre lo digo de esta manera: si usted tiene fe para pedir la oración, yo tengo fe para orar por usted y el Señor va a hacer algo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, estamos delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú, Dios mío, tomando el control y el dominio de este programa, La Voz de Dios en Acción. Que seas tú dándonos el rema de tu palabra, Señor. Que seas tú dándonos la correcta interpretación, Dios mío, el maná del cielo, la palabra que suple la necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que seas tú hablando, edificando, salvando, sanando, libertando en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Señor, te doy gracias, Dios mío, porque estamos en este programa. Te doy gracias por todos los radioescuchas, los hermanos y hermanas que están escuchando este programa, Señor, para la edificación de su espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por donde llegamos, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque podemos llegar a esas personas que necesitan palabra de vida, palabra de salvación. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato, ligo, reprendo y echo fuera todo demonio, todo principado, toda autoridad de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo hueste de maldad en las regiones celestes. Reprendo todo espíritu contrario. Reprendo la ira, la contienda, la envidia, la blasfemia, la mentira, el error, el entenebrecimiento, la oscuridad, la muerte, la enfermedad, la apostasía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de cáncer. Reprendo toda enfermedad en la sangre, en la carne, en los huesos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra declaramos sanidad ahora, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermana Aurora, me ayuda con las siguientes oraciones. Aleluya, gloria a Dios. Pidiendo la bendición. Gloria a Dios. Padre amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gloria en esta Dios. hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, conforme a tu palabra en el libro de Mateo 18 y su primera parte: de cierto, Dios, que todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Creemos en tu palabra, Dios mío, y en el poder que nos ha dado como iglesia, Dios mío, para ejercer la autoridad divina. En esta hora desatamos liberación sobre las almas cautivas, Señor, liberación sobre aquellos jóvenes que están cautivos en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Clamamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, dando frutos dignos de arrepentimiento. Desatamos unidad y afecto fraternal en la iglesia, Señor. Desatamos sujeción, respeto, amor propio, temor, obediencia, sujeción y dominio propio en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana llenándonos con tu preciosa unción, Dios mío, y dándonos la palabra, Señor,
para predicarla conforme a tu Espíritu Santo nos dirige en el nombre de Jesús. Síguete glorificándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, seguimos aquí en este tu programa, La Voz de Dios en Acción, aleluya, porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder, amén. Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios habla, aleluya, entonces la palabra no vuelve vacía, sino que va y hace lo que Jehová Dios dijo que hiciera, aleluya. Entonces la palabra de Dios va a estar incrustada en el destino de nosotros cuando oímos su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, aleluya. Si quieres creer por un mejor destino para ti, por un mejor futuro, por una bendición mayor, tienes que oír y creer en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer 2 oraciones más, aleluya, para entrar en el desglose de la palabra del Señor, aleluya. Recuerda que queremos orar por ti. Envía tu petición, aleluya, a los números de la emisora o a los números de este programa, gloria a Dios, 323-239-6875, y estaremos orando por ti en el nombre del Señor, aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tu palabra dice, Señor, bendeciré a los que te bendijeren. Los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, en esta mañana clamamos por el pueblo de Israel. Bendito sea Israel y la paz sea sobre Jerusalén en el nombre de Jesús. Bendito sea Israel en el campo y en la ciudad. Bendito sea Israel, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bendecidos los campos, Dios mío, de Israel, las empresas de Israel, los niños, los ancianos, los jóvenes en Israel sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, conforme a tu palabra, Dios mío, declaramos y creemos que la promesa que has tenido con Israel, tú eres fiel para seguir bendiciéndolos, Dios mío, de una manera especial. Así también clamamos por Colombia, Señor, conforme a tu palabra, Dios mío, que seas tú derramando tu Espíritu Santo sobre Colombia, que seas tú derramando la bendición tuya sobre Colombia, que seas tú derramando la salvación sobre Colombia, que seas tú haciendo milagros en Colombia, Dios mío. Bogotá está en tus manos, Señor. Los diferentes departamentos de Colombia están en tus manos, Dios mío, para que seas tú glorificándote de una manera especial y puedas sanar al enfermo, libertar al cautivo, salvar al perdido en el nombre de Jesús de Nazaret, dar fuerzas al que no tiene ninguna, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos que Colombia, las diferentes denominaciones, nombres de iglesias, Dios mío, pero iglesias que claman y creen en tu presencia, iglesias consagradas van a crecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Dios mío, que tú vas a traer un avivamiento a Colombia en el nombre de Jesús de Nazaret, y vas a añadir a las iglesias aquellos que han de ser salvos. Vas a añadir al libro de la vida aquellos, Dios mío, que escuchan tu palabra en el nombre de Jesús. También clamamos, Dios mío, por la renovación. Clamamos, Dios mío, por un pensar diferente. Clamamos, Dios mío, por el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos la presencia, la persona del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tu palabra dice, Jehová, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, y danos el poder. Eres bienvenido, Espíritu Santo, y danos la sanidad. Eres bienvenido, Espíritu Santo, y danos los dones necesarios para ser efectivos en este caminar en Cristo Jesús. Aleluya. Eres bienvenido, Espíritu Santo, para hablar palabra de vida y de salvación a aquellos que necesitan. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Toma el control y el dominio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a entrar, amén, porque hoy tenemos mucho que hablar de la palabra del Señor. Aleluya. Hoy vamos a hablar, hermana Aurora, de la vida del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de qué es lo que hace efectivo a un apóstol. ¿Qué es lo que hace efectivo a un siervo de Dios? ¿Cuál es la regla, el secreto? ¿Cuál es
la obediencia que tiene que tener un hombre de Dios para que sea respaldado por Dios. Amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Agradecer a nuestros anunciantes, a los que nos han motivado a estar en este lugar, y queremos bendecir a nuestro pastor fundador Jaime Van Puerta, que es nuestro patrocinador. Gloria a Dios. A nuestro pastor director nacional en Venezuela, a nuestro pastor Alex Cabrera, y a nuestro pastor Wilson, que es el encargado de tenernos en este lugar. El anciano chequeador de acá de Bogotá. Aleluya, gloria a Dios. Y también un saludo también a nuestro pastor director nacional de Colombia, a nuestro hermano pastor en Cúcuta, ¿no? Nuestro pastor Báez. Dios le bendiga, pastor. Sé que usted va a ver este programa. Estamos acá haciendo la voluntad de Dios, amén, en esta hermosa puerta que abrió el Señor en esta radio, amén, que ha sido de gran bendición. La hermosa estéreo ha sido una gran bendición para la obra Luz del Mundo y para los pastores que estamos allí trabajando, amén, gloria a Dios, aleluya. Bien, hermana Aurora, vamos a leer, amén, en el libro de los Hechos, aleluya, gloria a Dios, amén. Libro de los Hechos, gloria a Dios. Ya déjeme ubicarme en el versículo 44. Gloria a Dios. Sí, amén. Dice, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que hemos leído en el día de hoy, Dios mío. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44 en adelante. Yo te pido, Señor, que seas tú dándonos, Dios mío, la correcta interpretación de tu palabra, Espíritu Santo. Que podamos entender en el Espíritu, Dios mío, Padre Santo, la voluntad y la intención del Espíritu Santo al escribir por inspiración esta palabra, Señor. Danos el rema, danos el retenimiento, el conocimiento, el discernimiento, Señor, en esta mañana. Que seas tú hablando a las diferentes vidas, Dios mío, a los diferentes casos, circunstancias, para lograr, Dios mío, ser efectivos en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermana Aurora, hemos leído en el libro de los Hechos, amén. Libro de los Hechos, donde Pedro, apóstol de Jesucristo, gloria a Dios, está en una casa y empieza a hablar la palabra de Dios y ocurre algo maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tiene algo que añadir, sierva? Gloria a Dios. ¿No? Amén, gloria a Dios. Bien, yo voy a comenzar. Usted me ayuda en el camino, amén. La Biblia dice son dos mejor que uno. Gloria a Dios. Bien, hermano, hoy vamos a hablar de Pedro, amén. Hoy queremos darle un espacio un poquito más largo a la palabra, porque queremos que la enseñanza llegue a tu vida. Yo quiero que tú abras tu espíritu en esta mañana, que solamente no me escuches con los oídos naturales, sino que escuches con el oído espiritual, que tu espíritu reciba esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hablar de un apóstol muy controversial, amén. Muchos hombres de Dios hablan maravillas del apóstol Pedro, gloria a Dios. Incluso diferentes iglesias lo ponen como el primer pastor de la iglesia, gloria a Dios. Y otros pastores hablan muy mal de Pedro porque cometió muchos errores, gloria a Dios, aleluya. Pero entre todos los apóstoles, Pedro
marcó una diferencia. Pedro hizo que el Señor mismo estuviera con él para guiarle en el camino. Pedro entendió quién era el Mesías, aleluya. Hoy vamos a hablar de la efectividad de un hombre de Dios cuando es dirigido por la palabra de Dios, aleluya. Porque este programa se llama, aleluya, la voz de Dios en acción. Y si nosotros entramos a caminar en la voz de Dios, entonces va a haber una acción sobrenatural sobre nosotros que va a manifestarse y a respaldarnos mientras caminemos en estos caminos, aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia, gloria a Dios, que hubo un hombre, un italiano, un romano, gloria a Dios, un hombre gentil romano, gloria a Dios, que era devoto del evangelio. Aleluya. Este hombre, gloria a Dios, que daba limosna, este hombre que se congregaba, este hombre que había aceptado al Señor Jesucristo, aleluya, este hombre se le apareció un ángel, hermana Aurora, pastora Aurora, y el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. Gloria a Dios, aleluya. La pregunta del día de hoy es: ¿cuántos Cornelios están en los hogares que necesitan un Pedro que vaya a llevarles la palabra de Dios? Por eso es que el mensaje de hoy se titula ¿dónde están los Pedros? Gloria a Dios. ¿Dónde están los apóstoles que van a ir a la casa de Cornelio, que van a ir al lugar donde necesitan la palabra, para no hablar de ellos, para no hablar de la circunstancia ni de noticia, sino para hablar de la vida y la revelación de Jesucristo? Gloria a Dios. Aleluya. Recordemos, amados hermanos, que en cierta ocasión, aleluya, hermana Aurora, en cierta ocasión el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Desde ahí es que vamos a partir hasta llegar acá al libro de los Hechos. Jesús le dice, el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? El Señor te pregunta hoy: ¿quiénes dicen los hombres que es tu Señor? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Dios a quien tú sirves en la iglesia? ¿Quiénes dicen tus vecinos que es el Dios a quien tú estás sirviendo? Aleluya. ¿Quiénes dicen los hombres que es Jesús? Mientras los demás apóstoles respondían y decían: no, muchos creen que tú eres uno de los profetas, muchos creen que tú eres la reencarnación de Elías, otros creen que eres un profeta nuevo. Gloria a Dios. El testimonio del evangelio de Jesús en nuestra vida no se puede dirigir por lo que diga la gente, porque la gente no tiene la convicción. Aleluya. Los vecinos no tienen la convicción. Somos nosotros los que vamos a llevar la convicción del arrepentimiento, aleluya, de aceptar al Señor en nuestras vidas a los vecinos. Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Entonces viene y el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y esta es la pregunta que Dios nos hace a todos el día de hoy. ¿Quién dices tú, pueblo de Dios, que quién es tu Señor? ¿Qué revelación tienes tú de Jesucristo? ¿Conoces tú la voluntad del Padre? ¿Conoces tú cómo es Dios? ¿Conoces tú quién es Dios? ¿Conoces tú quién es tu Señor? ¿Qué dices tú? ¿Qué habla tu fe de lo que crees de Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Y esa fue la pregunta que el Señor le hizo a Pedro. Y le dijo: Pedro, está bien lo que dicen los hombres, porque ellos no me conocen. Está bien lo que dice tu vecino, que tú eres loco porque estás yendo a una iglesia, que estás perdiendo tu tiempo porque ellos no tienen la revelación. Pero ¿quién dices tú, Pedro, que soy yo? Aleluya. Y Pedro dice unas palabras sobrenaturales, porque Pedro dice: tú eres el Cristo. Y después dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios.
Esta es la revelación que tuvo Pedro de su Señor. Esta es la revelación que tiene que tener cada ministro de su Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre está en el cielo, aleluya. Nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar al cielo si no es por medio de Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Esa es la primera revelación que tienes que entender, que Jesús vino a salvar, que Jesús vino a redimir, que Jesús es el camino a la salvación y que solamente en Él tenemos palabra de vida eterna, que Él es el Hijo de Dios viviente, aleluya, que ciertamente hay poder y hay una autoridad sobrenatural. Y Dios comienza y le responde a Pedro, Pastor Aurora, y le dice: Pedro, eso que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, aleluya. Eso no fue por teología ni fue por religión. Eso no, ni siquiera es una noticia. Eso es una revelación que te dio mi Padre. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, aleluya. Y entonces le destapa el Señor Jesús un tremendo plan estratégico espiritual a Pedro y le dice: Pedro, sobre ese fundamento voy a edificar la iglesia. Y aquí es donde viene la controversia, donde muchos dicen que Dios edificó la iglesia sobre Pedro, porque Pedro significa roca o fundamento. Y la Biblia nos está hablando es que Dios edificó la iglesia primitiva es en la revelación de Jesucristo, porque le dijo: bajo esa revelación, Pedro, que tú tienes de quién soy yo, es que yo voy a edificar la iglesia, aleluya. Es que yo voy a hacer milagros en la iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Y vemos cómo se manifestó, hermana Aurora, ya le voy a dar la entrada, aleluya. Vemos cómo se manifestó desde ese momento Dios en la vida de Pedro. Cómo Dios comenzó a trabajar en la vida de un apóstol que no podía ser apóstol. En la vida de un hombre que no calificaba para ser apóstol, pero que sabía que su Dios era su Salvador, aleluya. Que reconocía a Jesús como su Señor, aleluya. Pedro era el más iracundo de los apóstoles. Pedro era el que estaba dispuesto a matar para defender sus creencias, aleluya. Pedro era el más carnal de todos, aleluya. Pedro era el hombre más natural de todos, el que quería resolver las cosas a su manera, el que creía que a su manera podía hacer las cosas, aleluya. Pero resulta que Dios comenzó a trabajar en la vida de Pedro, aleluya, gloria a Dios. Y lo primero que Dios trabaja, hermana Aurora, en la vida de Pedro es el ego. Porque Pedro le dice al Señor: Señor, que no te ocurra esto, que no mueras en la cruz. Y de repente Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y le empieza a revelar a Pedro que aunque las circunstancias y tengas la razón para defenderte, tú tienes que aprender a caminar es en la voluntad de Dios y no en las circunstancias. Porque aunque tengas razón para defenderte, si Dios quiere que pases por ese proceso, porque es voluntad de Dios para algo mayor, tienes que hacerlo, porque tienes que aceptar la voluntad de Dios por encima de lo que tú pienses, aleluya. Y comenzó Dios a tratar la vida de Pedro. Y después el Señor, cuando Judas entrega a Jesús, vamos a adelantar. Cuando Judas entrega a Jesús, viene Pedro y le quita la oreja a un sacerdote, a un hijo de un sacerdote, aleluya. Y entonces el Señor le recuerda y le dice: Pedro, todavía así no es. Todavía así no es, aleluya. Y el Señor le restaura la oreja a aquel hombre, gloria a Dios. Cuando Jesús está siendo azotado, está siendo torturado, que le ponen la corona de espinas en la cabeza y lo están azotando, ahí vemos al único apóstol que pudo o que tuvo la valentía de caminar a ver a Jesús arriesgando su vida, porque a ellos también lo estaban persiguiendo. Dios comenzó a tratar en la vida de Pedro.
Y entonces, mientras él está viendo al Señor, aleluya, siendo maltratado, se levanta una mujer y dice: tú como que eres de ellos, porque te pareces a ellos, hablas como ellos, te vistes como ellos. Y entonces Pedro comenzó a decir: no, yo no le conozco. Y aunque Pedro negó al Señor, lo hizo con una justificación, porque lo iban a matar. Si él decía: sí, yo soy discípulo de Jesús, lo iban a matar. Y ese es el miedo que tiene mucha gente, oh gloria a Dios, que si comienza a hablar y a caminar en la voluntad de Dios, entonces no vas a estar de acuerdo con el mundo y te van a criticar, te van a matar, van a decir que tú no sirves, van a decir que tú estás loco, van a decir tantas cosas, van a decir que tú eres un fanático, van a darte la espalda. Pero Pedro lo hizo en un momento de debilidad. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que te quiero decir, parte de lo que te quiero decir en esta mañana. Pedro negó al Señor para salvar su vida, porque Pedro todavía estaba en la carne. Aleluya, porque Pedro todavía estaba, gloria a Dios, en lo natural. Entonces dijo: si yo no niego a Jesús, entonces me van a crucificar. Gloria a Dios. Y te voy a decir algo: no era voluntad de Dios que Pedro fuera crucificado en ese momento. Entonces él lo negó. Pero quiero decirte que si tú en algún momento has negado al Señor, si tú en algún momento tus actos han hablado de que no eres cristiano, de que no eres hijo de Dios, quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de ti todavía. El Señor, por tus errores, Él no te va a despreciar, ni va a ocultar, ni a cortar el plan que Él tenía contigo. Porque aunque Pedro negó al Señor, cuando cantó el gallo, entonces Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Y el plan del Señor siguió continuamente en la vida de Pedro, porque Dios primero estaba trabajando su carácter. Y dice la Biblia que después vino el Espíritu Santo y se le repartió a 3,000 y después a 5,000. ¿Y a quién usó Dios? Al menos calificado, al más iracundo, al que quería hacer todo en sus fuerzas, a ese, a Pedro. Gloria a Dios. A Pedro usó Dios, porque mientras Pedro Dios estaba trabajando su carácter, Pedro estaba en medio de la revelación. Aleluya. Y la revelación, a veces nosotros tenemos la palabra de revelación, pero no sabemos caminar en la revelación, porque nuestro carácter nos impide caminar en la palabra de revelación. Entonces debemos entrar en un proceso de cambio de parte de Dios. Aleluya. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Entonces Pedro comienza a caminar en otro nivel. Cuando viene el Espíritu Santo en día de Pentecostés y ella no empieza a hablar o a caminar en lo que él pensaba como él lo pensaba, porque Pedro pensaba que si se metían con él o su maestro era lícito quitarle la oreja a alguien, que si su vida peligraba era lícito negar al Señor y salvar su vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Pedro entiende que hay algo mayor que lo está dirigiendo para hacer la voluntad de Dios. Entonces él empieza a hablar, no sus palabras, hermana Aurora, sino que comienza a decirle a la gente: cuando está el Espíritu Santo derramado, ellos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda criatura. Aleluya. Ya él comenzó a cambiar su hablar, comenzó a cambiar su manera de ser. Recuerda que tú hablas lo que tienes adentro. Entonces cuando hablas palabra de Dios es porque tienes la palabra de Dios por dentro. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Pedro comenzó a hablar la revelación de Jesucristo. Dice la Biblia que comenzaron Dios a hacer milagros en la vida de Pedro y de la iglesia primitiva. No tengo el tiempo para desglosar todo, pero Pedro fue uno de los hombres más usados por Dios del Nuevo Testamento. Pedro y Pablo están en un nivel similar. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Pedro iba a orar al templo, la gente sacaba a los enfermos para que cuando le diera la sombra de Pedro, los enfermos se sanaran. Dice la Biblia que Dios comenzó a trabajar en la vida de Pedro de una forma sobrenatural. Pero faltaba algo en la vida de Pedro. Y aunque Pedro comenzó a escuchar la voz del Espíritu Santo, comenzó a tener la revelación de la palabra, Dios tuvo que terminar, lo finiquitó, algo que
de las últimas enseñanzas para Dios establecer a Pedro como el apóstol de la iglesia fue la visión que tuvo con el lienzo, donde él le dice, el Señor le muestra diferentes reptiles y animales cuadrúpedos, dice la Biblia, y le dice el Espíritu Santo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque por mi boca nunca ha pasado este tipo de animales y no voy a comerlos. Pero el Señor le dice, no llames inmundo lo que ya yo he limpiado. Porque hay algo que tenemos que aprender, que es que debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos aprender a ser dirigidos por el Señor, aleluya. Y esto fue lo que pasó en la vida de Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. Cuando él llegó a la casa de Cornelio, según lo que leímos, aleluya, dice la Biblia que apenas él habló, dice, mientras hablaba Pedro estas palabras. ¿Y qué fue lo que habló Pedro? Pedro no vino a hablar de su testimonio. Pedro no vino a hablar que él negó a Jesús. Pedro no vino a hablar que se está ahogando y el Señor no. Él no vino a hablar de su vida personal ni a hacerse él grande. Él vino a hablar de la revelación de Jesucristo, porque para eso había pasado tanto proceso. Para hablar de la revelación de Cristo, hablar de lo que Jesús le dijo un día. Bajo esa revelación es que voy a fundamentar la iglesia, Pedro, bajo la revelación de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y mientras él hablaba, él decía, y a este Jesús, y aquí quiero hacer hincapié, porque es a este, al de la palabra, al Mesías. Hay muchos evangelios raros. Hay muchos que dicen ser evangelios, pero Pedro dijo, a este Jesús, el que me sacó del agua, a este Jesús, el que todavía me perdonó después que lo negué, a este Jesús, el que murió en la cruz, a este evangelio, gloria a Dios. Dice, a este Jesús ungió Dios con Espíritu Santo y con poder, para sanar a los enfermos, para traer libertad a los cautivos, y hizo bienes y milagros. Y mientras él hablaba de Jesús, de la revelación de Jesús, entonces el Espíritu Santo cayó sobre la vida de gente sedienta de Jesús, aleluya. Y entonces dice la Biblia que uno de los primeros derramamientos del Espíritu Santo sobre los gentiles fue la casa de Cornelio, aleluya, que era un hombre romano, y el Espíritu Santo se derramó y entonces él entendió la visión y dijo, ¿acaso alguien puede oponerse a que sean bautizados estos que han sido llenos del Espíritu Santo? Nadie, porque había una evidencia. Ellos estaban hablando en lengua, gloria a Dios. Porque así como Pedro cambió su manera de hablar porque Dios lo cambió por dentro, así va a ser el mensaje que él va a predicar cuando él predique la revelación de Jesús. Aleluya. Hermana Aurora. Bueno, gloria a Dios. Excelente palabra, amén. Bueno, toda la palabra de Dios es buena y es útil para instruir, para enseñar y perfeccionar a los hombres de Dios. El hermano dice, enfocó en Pedro, un hombre que después de muchos procesos decidió por voluntad propia hacer la voluntad de Dios, amén. Y así tenemos que hacer nosotros por voluntad propia, hacer la voluntad de Dios, no que nos estén obligando, ni nos estén mandando, ni nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, sino que nosotros tomemos una decisión propia de poner la mano en el arado y avanzar en pro del supremo llamamiento. Me voy a enfocar más que todo en que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aleluya. Vemos claramente, ¿verdad? Hoy en día el creyente primero recibe el bautismo de sumergirse en las aguas, pero sería bueno que primero recibiera esa llenura del Espíritu Santo, amén. Enfocarnos en que la presencia de Dios pueda hacer la voluntad de Dios en nosotros antes de recibir el bautismo de sumergernos en las aguas. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice que mientras él hablaba,
no dice aquí con fluidez, pero voy a parafrasear, mientras él hablaba con fluidez la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo vino sobre los que estaban congregados en ese lugar. Y así el Señor empezó a convencerlos a ellos de justicia, de juicio y de pecado, porque sabemos claramente que en el libro de Juan dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y ciertamente, hermanos, qué bendición fuera que nos llenáramos del Espíritu Santo en todo tiempo y que cuando fuéramos a predicar la palabra de Dios no fuera necesario pegar 4 gritos, ni echarle agua a la gente, ni maltratar al pueblo, sino hablar la palabra de Dios, la cual edifica, la que restaura, la que transforma vidas, porque nosotros con nuestro poder o con nuestras manos o con nuestras palabras no podemos hacer un efecto en el hombre. Pero el Espíritu Santo, a través de esta palabra, que es viva y eficaz, aleluya, puede hacer una obra poderosa en el hombre cuando usted la predica tal cual está escrita. Cuando usted no la tergiversa, cuando usted va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, seguimos leyendo la palabra, ¿verdad? Y dice en el versículo 47, dice: entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas. Y aquí vemos que Pedro, que era un hombre que primero no quería ir a los gentiles, sino que iba al pueblo de Israel y murmuraba acerca de los gentiles que estaban, que Saulo o estaba evangelizando en ese tiempo, ¿sí? Estaban murmurando y se encuentra con que el Señor en una visión le muestra ese lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda gloria a Dios, he comido. Entonces uno se pone a meditar en la palabra y que Dios no hace excepción de personas. Así como envió a Pedro a Cornelio, un hombre pudiente, porque él no era un hombre pobre ni de malos caminos. Lo mandó a un hombre pudiente, estudiado, con jerarquía, que estaba en honra en el lugar donde estaba, pero que oraba y era temeroso de Dios. Pero el Señor también tuvo misericordia de él, porque Dios no hace excepción de personas, así como va a los pobres, también va a los ricos. Y en esta ocasión, y aunque era un hombre rico, aunque era un hombre de buena posición, Pedro lo llamó inmundo, Pedro lo llamó común, porque no era del pueblo de Israel. Nosotros no podemos menospreciar a ninguna persona por la clase social, porque sea de bajo nivel, porque no tenga estudio. No podemos menospreciar a alguien porque venga de las drogas, de la delincuencia. No podemos tomar en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Porque Él no murió por un grupo de personas. Él murió por todos. Él murió por el pobre, por el rico, por el huérfano, por la viuda. Murió por el delincuente, por la prostituta, por el homosexual. Yo no digo, ¿verdad?, que nosotros aceptemos como tal a esas personas y nos congraciemos con ellos, pero sí que le prediquemos con amor y misericordia. Recordando que Timoteo dijo en una ocasión, dijo que nosotros antes, o sea, refiriéndose a la iglesia, también estábamos perdidos en los vicios, en los deleites del mundo, pero Cristo por su pura misericordia, aleluya, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ojalá gloria nosotros pudiéramos recordar en este caminar, cuando nos hagamos excelentísimos ministros del altar, podamos recordar de dónde Dios nos sacó para que anunciáramos el evangelio, aleluya, para que pudiéramos llevar esta palabra. Pedro no era un hombre estudiado, Pedro era un hombre del burgo, Pedro era un pescador insignificante. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo Jesús. Y a veces nosotros nos tomamos en demasiado por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creemos, la Biblia dice que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces nosotros nos engañamos por un título que nos dan en una congregación, en una iglesia, y nos olvidamos de qué es lo que, de qué es o para qué Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos formó? Y Dios nos llamó fue para ganar almas.
Dios nos llamó para predicar el evangelio. Dios no nos llamó para escoger uno aquí, uno allá. Dios no nos llamó para congraciarnos con nadie, sino para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y Pedro tomó por inmundo hacer la voluntad de Dios, o lo tomó en poco. No, nosotros no podemos decir a quién le vamos a predicar o a dónde vamos a ir. Nosotros tenemos que ir a donde Dios nos envíe. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guiará a toda verdad. En esta oportunidad veo en acción al Espíritu Santo en todo tiempo, porque cuando el lienzo se le reveló a Pedro, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres venían a buscarlo, que fuera con ellos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a las instrucciones de Dios para hacer la voluntad de Dios. No creernos sabios nosotros en nuestra propia opinión, porque Dios aborrece a esas personas que no se dejan dirigir por Él, que no aceptan consejo. Entonces Pedro, muy obedientemente, después de haber sido golpeado por la mano de Dios y lleno del Espíritu Santo, decidió hacer la voluntad de Dios. Y mire, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ocurren estas maravillas. Predicamos la palabra con denuedo porque estamos en el lugar correcto. Gloria a Dios, aleluya. Y empiezan a ocurrir los milagros. El primer milagro que ocurrió en este lugar fue el derramamiento del Espíritu Santo. Dios mostró que no hace acepción de personas, que su presencia es para todo aquel que cree en Él. Porque el Señor, la Biblia dice en el libro de Juan 3:16, ¿cómo dice la Biblia en el libro de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, porque de tal manera, o sea, la amó tanto a su creación, que no escatimó en enviar a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a morir en propiciación por los pecados de todos nosotros. Él no murió por los pecados de Aurora o del hermano David. Él murió por los pecados de todos. O sea que todo el que viene a Él no le echa fuera. Gloria a Dios. Y hoy se nos ha revelado esta gracia gratuita que podemos predicar sin limitaciones todavía en Colombia. Porque hay muchos países donde no tenemos esta libertad de culto, o esta libertad de ir a la radio, o de pararnos en las esquinas a predicar. A nosotros nos han echado agua en las esquinas. Gloria a Dios, aleluya. A nosotros nos han echado agua, nos han corrido, pero nos hemos movido del lugar, porque la Biblia dice que el simple lleva el daño, más aquel, hermano, aquella persona sabia y entendida, cuando ve que el mal viene sobre él, se aparta de ese lugar. Entonces nosotros nos apartamos de ese lugar y Dios nos entregó un lugar, y ahí podemos predicar el evangelio libremente, hermano. Y nadie se queja, porque estamos en el lugar que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros estamos en el lugar en el cual Dios nos ha introducido, como aquella tierra prometida que el Señor le dijo a Abraham, cuando el Señor le dijo al pueblo que lo iba a introducir en una tierra prometida, a Moisés, perdón. Entonces, usted sabe que cuando usted entra a la tierra prometida, allí hay bendición. Van a haber obstáculos, van a haber dificultades, porque cuando mandaron a ver la tierra había gigantes. Y sí, a veces nos enfrentamos con muchos gigantes en el camino. Pero ciertamente vamos a encontrar la paz y la bendición de Dios en el lugar, porque cuando es Dios que te lleva a un lugar, cuando es Dios que te pone en un lugar, cuando Dios te llama con un propósito, Él mismo te va a respaldar. Él mismo te va a bendecir. Y aquí ocurrió que Dios envió a Pedro y Pedro obedeció y Dios lo respaldó. Y por eso hubo un derramamiento del Espíritu Santo para convencimiento de pecado, para salvación de aquellos que estaban en ese lugar. Porque cuando Dios quiere salvar, Él derrama su presencia. Porque Dios no es un juego, Dios no es un juego ni es un cuento de camino. Dios no es un ser que usted puede utilizar a su antojo. Dios lo utiliza a usted como un instrumento. Usted no puede decirle a Dios de qué manera se va a mover o cómo se va a hacer. Mucha gente que ayuna y ora diciéndole a Dios, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, y Dios está esperando, y Dios te está diciendo hace rato, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Amén, aleluya. No es que yo quiero derramar mi poder simplemente por derramarlo, yo lo quiero hacer, pero quiero hacerlo en mi voluntad. En medio de la predicación de mi palabra, yo puedo derramarme de una manera extraordinaria. Y ojalá hoy en día se levantaran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para predicar la palabra con denuedo. Y que Dios
se encargue a través del Espíritu Santo de convencer de justicia, de juicio y de pecado. Así que le voy a agradecer que deje de estar echando cuento en los altares y echando cuento en la radio y echando cuento en todo lugar, cuando Dios a usted no lo ha mandado a echar cuentos, sino a predicar la palabra de Dios para él moverse de una manera sobrenatural. Aleluya. Dios bendiga a la pastora Aurora. Amén. Pastora Aurora, es que eso es así. Pedro no llegó contando cómo Dios lo sacó del agua. Pedro no llegó contando, yo estaba en la cárcel, hermano Eri, tú que estás aquí. Yo he visto testimonios, y Dios los bendiga, de gente que está en la iglesia y se quitan la camisa. No, Dios me llamaba y yo no hacía caso. Y tanto cortado, y tan esto, y tan aquello. ¿Me entiendes? Y hay gente que predica su testimonio, Dios me sacó de acá. Amén. Es bonito que des tu testimonio. Pero según los principios bíblicos, tu testimonio no es el que me va a cambiar a mí. Es cuando me predicas a Cristo, que yo escucho la palabra de verdad, que me va a hacer un efecto de fe en mí para yo confiar en esa palabra y empezar a caminar. Tu testimonio no, tu testimonio es un anexo a confirmar lo que la palabra ya da. Amén. Y es lo que acaba de decir la hermana Aurora. Hay gente que predica solo su testimonio. Y eso para mí, para el pastor David Ascanio, no es predicar. Eso es dar una conferencia. Eso es dar una charla. Eso está bien cuando quieres dar un punto y un ejemplo de una edificación, una parábola, está bien. Pero cuando vas a predicar, es a predicar a Cristo. Y Pedro llegó allí por voluntad del Espíritu Santo a predicar la revelación de Jesucristo. Es como Pablo, hermano. Pedro y Pablo son lo mismo. ¿Cuántas veces no cayeron a palo a Pablo? ¿Cuántas veces Pablo no fue encarcelado? Y cuando él llegaba a predicar, no decía, yo vengo de Macedonia de durar 3 años encarcelado, porque pues no, señor, él venía a predicar los milagros. Él es el Señor, el Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, a ese es el que yo sirvo. La revelación de Jesucristo es lo que hizo que la iglesia primitiva tuviera el crecimiento que tuvo, aleluya. Así que la pregunta, hermana Aurora, del día de hoy es, ¿dónde están los Pedro que tienen la revelación de Jesucristo y que van a ir a la casa de Cornelio a predicar esa revelación? Gloria a Dios, hermana Aurora. Bueno, yo estoy aquí. Aleluya. Yo me considero un Pedro, a mí me encanta Pedro. Gloria a Dios. Eso es uno de los libros que me encantan del Nuevo Testamento porque me confrontan como hombre. Como nueva creyente. Hasta el día de hoy siento que soy nueva creyente. Cada vez que leo el libro de Pedro, siento que tengo mucho que cambiar. Amén. Porque no somos perfectos, pero viendo la vida de Pedro y cómo fue transformado y llegar a esta etapa de la primera carta de Pedro y Pedro exhortar a la iglesia, no por reprenderla, sino por convicción, porque él está hablando de lo que él era y el trato de Dios con él fue en esa área y él está diciendo a la iglesia, no le está diciendo yo era así, pero cuando habla él está diciendo lo digo porque yo lo viví también, él trató conmigo de esta manera, entonces hoy quiero exhortarte a ser mejor creyente. Y por eso le dice ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte, y muchas instrucciones que le da Pedro a la iglesia, porque no son reprensiones, sino instrucciones. A veces nosotros nos molestamos porque nos instruye. Y la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando el pastor se acerca a reprenderte o a instruirte, a decirte las áreas en las cuales tienes que mejorar, no es porque él se crea mejor que tú, o se crea más sabio, sino porque él sabe que en ti hay un potencial que necesita desarrollarse. Y para que ese potencial se desarrolle necesita ser educado en diferentes áreas. Y a medida que tú vas creciendo, el Espíritu Santo va creciendo contigo. Porque entonces tú empiezas a menguar en tu personalidad y el Espíritu Santo empieza a crecer. O sea, Cristo empieza a formarse en ti porque Él empieza a formar tu carácter manso y humilde. Él empieza a formar tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar. Porque hasta el creyente, cuando uno es nuevo creyente o cuando uno llega al Señor, hasta la mirada le cambia. Uno antes veía así, rabia, y entonces vienes al Señor y de repente tu mirada es tan transparente, tan inocente, y uno, wow, mira la obra que Dios ha hecho en él. Y eso es un testimonio, porque es que a veces, como dice el hermano David, yo saco mi testimonio cuando yo siento que ya no puedo más. Cuando siento que estoy en el suelo, yo empiezo a recordarme de dónde Dios me sacó para no volver allí.
Entonces el testimonio en sí no es malo, recordar de dónde Dios nos sacó, pero no siempre estar exponiendo, porque ya ese viejo hombre ya murió. Ahora hay un nuevo Eri, una nueva Aurora, aquel que ha sido formado por Cristo, aquel que fue comprado a precio de sangre. Ya no somos aquellos que nacimos del vientre de nuestra madre. Ahora pasamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. Amén. Cada palabra que sale de nuestras bocas, cada pensamiento, cada gesto que tenemos al dialogar, ya no hablamos y las manos se nos van con cosas extrañas, sino que ahora hablamos y mantenemos las manos quieticas, hablamos con decencia, con respeto, y esa es la obra de Dios en cada uno de nosotros, y creo que Pedro alcanzó la medida del varón perfecto, porque cuando tú lees las cartas de Pedro te das cuenta de que el hombre puso de su parte. Dijo, hay que recibir como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, hay que recibir la palabra de Dios, aunque nos duela, aunque a veces nos confronte, aunque a veces nos haga sentir que no servimos, porque cada vez que la palabra viene y te golpea en el área que tú no estás perfeccionada, entonces tú sientes que no sirves para nada. Pero déjame decirte que cuando la palabra viene y te golpea, no es que no sirvas para nada, es que el propósito te llama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El propósito te está llamando y te está diciendo, necesito que cambies porque quiero hacer cosas grandes contigo. Y nos damos cuenta cuando llegamos al libro de los Hechos que el proceso valió la pena. Aleluya. Que los momentos de dificultad y de negar a Cristo han valido la pena, porque aunque negaste a Cristo y aunque te rompiste ayer, tomaste la decisión propia, no por obligación, de avanzar y de cumplir lo que Dios dijo de ti. Y ya Dios ha hablado de nosotros desde la fundación del mundo. Ya Dios nos conoce. Antes que tú nacieras, Dios te conocía. Gloria a Dios. Y el profeta dijo que antes que su madre lo concibió, ya el Señor lo conocía en el vientre, Dios lo había formado, Dios te formó a ti, Eri. Dios te llamó. Dios te dijo, mi hijo eres tú. Yo quiero tener complacencia en ti, quiero alegrarme cuando hables, cuando camines. Quiero alegrarme de quién eres tú, porque tus obras dicen que tú eres mi hijo. Entonces quiero decirte en esta mañana que no es tiempo de rendirte ni de pensar que no sirves y que no puedes. Quiero decirte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque Él fue el que te llamó, el que pagó un precio por ti. No te dejes amedrentar por hombre o por momentos de dificultad. Cree que Dios que te llamó te ayudará a vencer los obstáculos y los tropiezos que Satanás pueda presentar en tu vida. Satanás se presentó a Pedro y le dijo, tú eres, él se le presentó ¿para qué? Para aplaudirlo, para bendecirlo. No, se lo presentó para que retrocediera. Y le dijo, tú como que eres los que andas con él, con aquel que están crucificando allá. Y él dijo, no, yo no. ¿Por qué? Porque también, no, tal vez no lo negó porque él quería negarlo porque odiaba a Cristo, sino por miedo a perder la vida en ese momento. Porque nadie quiere perder la vida por otro, ¿verdad que sí? Y él tuvo miedo de perder la vida en ese momento y lo negó. Pero después de haberlo hecho, recapacitó y lloró amargamente y se arrepintió. Entonces, si en algún momento sientes que con tus acciones, como dijo el pastor David, que con tu manera de ser niegas a Cristo, quiero decirte que una vez que llegues a tu aposento, cerrado la puerta y llores amargamente, recuérdate que Dios está allí para escucharte. Gloria a Dios. Tremenda palabra, hermana Aurora. Algo que quiero connotar ya para finalizar, aleluya, es que nosotros vemos la vida de Pedro en Mateo, Marco, Lucas y Juan, y todavía en Hechos. Vemos que escriben de Pedro, pero Pedro nunca escribe de él. Cuando leemos las dos cartas de Pedro, él nunca escribió de que se estaba ahogando. Él nunca escribió de las cosas que pasaron. No, lo que pasa es que cuando yo pasaba, los enfermos se sanaban con mi sombra. Él nunca dijo eso. Tú lees la carta de Pedro y él habla es de los deberes de nosotros hacia Cristo. Yo comparo a Pedro y a Pablo. Pablo sabía muchos idiomas. Fue estudiado desde niño y Pablo tiene muchas cartas porque fue el hombre que Dios mandó a los gentiles. Pero Pedro no era letrado. Pero tú te imaginas cuántas cartas hubiera escrito Pedro
si Pedro fuera letrado? ¿Tú te imaginas la revelación que tuvo Pedro? Que tuvo la misma revelación el apóstol de Israel, el apóstol del evangelio de Jesucristo en Israel, estaba al mismo nivel que el apóstol a los gentiles, al resto del mundo, Pedro y Pablo. Entonces esto habla de lo que debemos hacer nosotros como hombres de Dios. No es llegar a decir, no, yo vengo de Miami, yo vengo de Argelia, yo vengo de Houston, yo vengo porque soy grande, porque tengo trayectoria. No, yo vengo a predicar la palabra. Yo vengo a dar la revelación de Cristo. Amén. Y como dijo la hermana Aurora, Dios no te eligió a ti porque tú seas perfecto desde pecar. Dios sabía que íbamos a pecar. Entonces Él nos ofreció de su gracia, su perdón, para hacernos como Pedro. Hoy quiero hacerte un llamado, querido pastor, aleluya, en esta mañana. No dejes tu lugar aunque haya fallado. No dejes tu lugar aunque te sientas amedrentado, aunque te sientas acusado, aunque estés a punto de decir yo no sirvo para esto porque me voy a morir si sigo pastoreando. Ten cuidado, aleluya. No niegues al Señor Jesucristo. Camina, pelea la batalla. Sé como Pablo, aleluya. He peleado la batalla, he acabado la carrera con gozo, aleluya. Te quiero invitar, querido líder, pastor, gloria a Dios, evangelista, misionero. Sigue peleando la batalla de la revelación que el Señor te dio. Porque hay una revelación cuando tú vienes a los caminos de la bondad, del amor. Ese primer amor es la revelación de Jesucristo. Permanece en ese amor, permanece en esa revelación, aleluya. Gloria a Dios, hermano Aurora. Vamos a orar por los que nos escuchan, amén, aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios por toda esa audiencia. Le doy gracias a Dios por el hermano Eric que está aquí, amén. Que Dios lo bendiga, un joven esforzado y valiente. Porque este evangelio no es para cualquiera, no es para gente esforzada y valiente. Y a todos esos valientes que están allí, que tomaron un día la decisión de servir a Cristo y sienten que en el camino no pueden avanzar, entonces hoy te hemos traído una palabra que te dice que sí puedes vencer. Si Pedro venció, nosotros también podemos vencer porque Cristo venció primero y nos dio de su gracia eterna. Amén. Entonces vamos a orar por todos esos jóvenes. Hoy quisiera orar por los jóvenes que están nuevecitos creyentes y aquellos que han avanzado pero todavía sienten que les falta mucho por cambiar para que el Señor los pueda fortalecer, y toda la iglesia, hermano, porque toda la iglesia somos imperfectas, ¿ven? Y necesitamos la ayuda de Dios y ser enseñados por esta poderosa palabra que es la Biblia, amén. Padre, amado Dios, te alabamos, gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este medio de comunicación en el cual nos has introducido para llevar tu preciosa palabra, Señor. Hoy podemos llegar a muchos hogares, Dios mío. Te pido por esos jóvenes, esa audiencia que hoy está allí, Dios amado, pendiente de esta palabra que en esta mañana hemos predicado, bendito Dios. Te pido que puedas bendecir sus vidas, Señor, que puedas fortalecer sus debilidades, Señor, que puedas ayudarlos a levantarse con ánimo para trabajar en tu obra, Dios mío, que no les permitas desmayar en medio de la adversidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, que puedas bendecir sus hogares, Dios amado, que puedas bendecir su familia, que seas tú rompiendo las cadenas y todo aquello que quiera perturbarle, en el nombre de Jesús sea quitado, y el derramamiento de tu Espíritu Santo venga sobre ellos llenándolos de fuerza, de valentía, Dios mío, para seguir avanzando en estos caminos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, querida y amada audiencia, gloria a Dios. Un saludo cordial, amén, a Carmen Elugia Matera y a Catherine Paola. Gloria a Dios, desde allá, desde Estados Unidos, desde Chicago, Illinois. Dios me las bendiga y Dios me les guarde en gran manera y sean bendecidas, y la obra de sus manos, Dios las prospere. Aleluya. Saludos, amén, también a mi hermano Juan de Dios Pineda en Venezuela, amén. A Juancito, Dios te bendiga, varón de Dios, aleluya. Bendiciones también a la hermana Davis Salamanca, Daisy, ¿no? Daisy Salamanca. Gloria a Dios. A la hermana María Yanepa, la esposa del anciano secador, Dios le bendiga, sierva. Al hermano, a la hermana Isabel, Dios le bendiga, sierva. Al pastor Salamanca, Dios le bendiga, aleluya. Gloria a Dios. A la hermana Isabel, Dios te bendiga, sierva de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. A toda la emisión 3 de Bogotá de la obra Luz del Mundo, Dios les bendiga, aleluya. Amén. Dios bendiga a los diferentes pastores de las diferentes iglesias. Amén. Estamos acá para servir al Señor, amados hermanos. Gracias por ser fieles oyentes de esta emisora y de este tu programa, La Voz de Dios en Acción. Aleluya. Quien habló para ustedes, amén, mi persona,
tu amigo y hermano, el pastor David Ascanio y la pastora Aurora de Ascanio. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ha sido una bendición. Espero que esta palabra haya hablado a tu espíritu. Amén. Y que sea la voz de Dios en acción en tu vida. Porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom es paz.